5 conflictos armados globales vigentes que quizás no conocías. Número 5. La Guerra Civil Sur-Sudanesa. Tras la independencia del Sudán del Sur, reconocida el 9 de julio del 2011, el gobierno manifestó roces continuos con el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento de Liberación de Sudán del Sur, pues como la Constitución de la República recién creada contenía amplias facilidades reservadas al presidente, en este caso Salva Kiir, como el despido de gobernadores y nombramiento de diputados, la clase política temía de que el gobierno se convirtiera en una dictadura. En verano de 2011, Riek Machar fue electo como vicepresidente del país. Sin embargo, en julio del 2013 fue destituido junto con todo el gabinete por Kiir, llegando a afirmar sus dudas acerca del presidente. A finales de ese mismo año, Kiir anunció que se había producido un intento de golpe de estado orquestado por su ex vicepresidente, lo cual propició el comienzo de detención de políticos próximos a Machar, una guerra por la lucha de poderes y violaciones de derechos humanos inconmensurables que continúa hasta nuestros días. Junto a las fuerzas del gobierno se encuentran las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, el ejército de Uganda y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mientras que los movimientos de liberación apoyan a Machar. Número de bajas durante el conflicto, un aproximado de 50.000 personas. Número 4. La guerra en el noroeste de Pakistán. No solo el conflicto de Cachemira entre la frontera del territorio pakistaní y la India, sino también la guerra en el noroeste de Pakistán, vuelven endebles los intentos de desarrollo en este país. Este último estalló en el 2004 cuando las tensiones entre el ejército pakistaní que buscaba a miembros de Al-Qaeda en su territorio llevaron a enfrentamientos con combatientes de la región de Waziristán, territorio federal perteneciente a las llamadas áreas tribales. El gobierno de Pakistán ha hecho ver este conflicto como parte de la llamada guerra contra el terrorismo, en apoyo a Estados Unidos. Los enfrentamientos se generalizaron, ya que este territorio también era usado como refugio de los insurgentes de la guerra en Afganistán desde inicios de los 90. Se agudiza con la crisis diplomática con Estados Unidos, quien atacó a miembros del ejército pakistaní momentos antes del 2 de mayo del 2011, día recordado por el asesinato del dirigente radical islamista Osama Bin Laden. Además, para conseguirlo, hubo tanto violaciones de espacios aéreos y terrestres como asesinatos de civiles y ataques a la jurisdicción del país. Hasta la fecha, siguen combatiendo contra el movimiento islámico de Uzbekistán, el movimiento de los talibanes pakistaníes, entre otros. Número de bajas durante el conflicto, un aproximado de 55.000 personas. Número 3. Conflicto armado en Birmania. Birmania se independizó del Reino Unido en 1948. De inmediato, los rebeldes comunistas alzaron contra el gobierno. Levantamientos y conflictos étnicos comenzaron a estallar en varias provincias a partir de 1949. Principalmente los karenes del oriente birmano, agrupados en la Unión Nacional Karen, buscaron la creación de un estado autónomo llamado Khawdley. La situación empeoró cuando el budismo fue la religión oficial y los derechos de las minorías rohingyas, musulmanes, Karen, Chin y Kachin, cristianos, quedaron solo como nominales, aumentando el apoyo a grupos separatistas y rebeldes. El 2 de marzo de 1962 se produjo un golpe de estado que impuso un gobierno militar de carácter izquierdista al mando del general Ne Win, quien se convirtió en jefe de estado hasta 1981, caracterizando su administración de inmediato con generalizadas violaciones de los derechos humanos en las zonas fronterizas, lo que fue seguido por una intensificación de la insurgencia. Las protestas, como el levantamiento de 1988, lograron que el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, alcance el poder a partir de los 90. Sin embargo, falta mucho hasta que las ofensivas en las distintas provincias del país cesen el fuego que se propagó hace más de 60 años. Número de bajas durante el conflicto, un aproximado de 210.000 personas.
Número 2. La Guerra Civil Somalí. Entre los grandes perjuicios en el territorio oriental africano encontramos a la corrupción a gran escala. Según la Organización de Transparencia Internacional, Somalia se ubica en el último lugar en su índice de percepción de la corrupción del año 2015, lo cual significa la peor posición. Es un ejemplo de lo poco o nada que ha logrado como país, debido sobre todo al conflicto aún presente que data de la dictadura de Siad Barre en la década de los 80, lo cual provocó la insurrección de muchos grupos rebeldes en la región. Sin embargo, tras su derrocamiento, el 26 de enero de 1991, surgieron las fuerzas contrarrevolucionarias, quienes deseaban el regreso de la dictadura. Debido a la guerra, se separa Somalilandia en 1998 y Puntlandia temporalmente ese mismo año con las esperanzas de lograr la soberanía que los llevara a un mejor futuro. Sin embargo, no son reconocidas internacionalmente, lo cual los convierte en auténticos estados de facto de nuestra época. Para amedrentar aún más a un gobierno partido, grupos islámicos como la Houthi, Al-Shabaab o vinculados a Al-Qaeda comenzaron en la década posterior a tomar por la fuerza territorios de la nación. Ni la ayuda de la misión de la Unión Africana en Somalia, ni de las Naciones Unidas, ni de la Armada estadounidense consiguió establecer hasta la fecha una tregua duradera. Su mayor éxito, el de la reconquista de Mogadiscio en el año 2012. Número de bajas durante el conflicto, un aproximado de 720.000 personas. Número 1. La Guerra Civil Afgana. Más que una guerra poco difundida, es un ejemplo de lo complejo y lo trágico que puede llegar a ser un conflicto de gran magnitud. Afganistán es asolado por esta conflagración desde 1978 y está compuesta por tres grandes guerras que empiezan con la Revolución de Saur, que estableció un Estado socialista dirigido por el Partido Democrático Popular de Afganistán. En la primera guerra, Estados Unidos lanzó la Operación Ciclón para derrocar al gobierno comunista afgano. Desde entonces se sucedieron los atentados y acciones armadas de los integristas islámicos, llamados mujahidines. Tras la retirada de las tropas soviéticas en 1989, los mujahidines derrocaron al gobierno. En la Segunda Guerra, a partir de 1992, se estableció el Estado Islámico de Afganistán, pero estuvo bajo el ataque constante de los países vecinos, representados a través de milicias afganas. Finalmente, en la Tercera Guerra, se libra la contienda entre las fuerzas occidentales de la OTAN y los talibanes tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, llevados a cabo por militantes de Al-Qaeda. A partir de ese momento, Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo para derrocar al gobierno talibán y así intentar acabar con las atrocidades en aquel país. Número de bajas durante el conflicto, un aproximado de 5 millones de personas. Estamos lejos de ser un mundo pacífico e integrador, un mundo donde las etnias puedan convivir en una soberanía sin rencores, donde los gobiernos sean transparentes, democráticos y sirvan a sus pueblos como debe ser, donde cada quien profese su religión sin ser discriminado y donde todos tengamos libertades y la posibilidad de desarrollarnos humanamente. La indiferencia alimenta los perjuicios en el mundo. Conocer es un paso, y es un paso muy importante. Suscríbanse a este gran proyecto, al menos desde mi punto de vista, llamado Tukuy Talks, donde podrás encontrar cada sábado información interesante que compartir y difundir con tus amigos. Hablaré prácticamente de cualquier cosa con tal de no ser farandulero. Y si eres fiel seguidor de la geopolítica, la historia y la ciencia, aquí estaré cada fin de semana con un top nuevo. Si te gustó, dale a like y recomiéndame en la caja de comentarios de qué quieres que trate el siguiente video. Aquí yo me despido y hasta la siguiente.